¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Alforja Pastoral de la semana del 3 al 9 de junio. Y bueno, pues en este mes de junio vamos a estar tocando el tema sobre la iglesia sana. Es una iglesia orientada hacia afuera, es una iglesia evangelizadora, es una iglesia misionera, es una iglesia que es enviada, pero también es enviadora. Es enviada por Jesús, pero también envía a su gente para hacer obra pionera, para evangelizar a la gente que le rodea y otras naciones. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Cuando hablamos acerca de una iglesia saludable, es una iglesia que no se encierra en las cuatro paredes de su local, sino más bien es una iglesia que tiene un énfasis en trabajar hacia afuera. Y durante el mes de junio, precisamente, estaremos hablando acerca de esto. Y de hecho, aprovecharemos para muchas cosas, ¿no? Estaremos compartiendo acerca de misiones, de la obra misionera intercultural, oraremos por los obreros y también tendremos en el mes de junio nuestra actividad en las diferentes sedes. Cada sede tiene diferentes actividades para el día 21, 22 y 23 de junio sobre misiones, la conferencia intercultural. Y bueno, para que esté atento a la sede donde usted asiste, para que pueda compartir allí la palabra de Dios, ¿verdad? Y que Dios le hable a su vida y a su corazón. Y bueno, pues una de las cosas que estamos viendo, ¿verdad?, en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos, tiene que ver con la evangelización. Fíjese que la iglesia que vive solamente para sí misma es una iglesia que no cumple con la responsabilidad a lo cual Dios la creó. Dios creó la iglesia para llevar el mensaje de Jesús. Además de otras cosas, obviamente, también para traer consuelo a los afligidos, para ser representante de Dios en el mundo, para ser la sal, para ser tierra, o más bien luz, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que Dios quiso que fuera la iglesia, ¿no? Pero déjenme decirles, la iglesia no puede cumplir su tarea evangelizadora o evangelística si el cristiano miembro de la iglesia no cumple su labor, su tarea, su encomienda evangelística a las personas que le rodean, si no cumple con su llamado. Porque a veces nosotros pensamos que la tarea de la iglesia es precisamente evangelizar, pero luego es tarea de toda la iglesia, significa que no es tarea de nosotros. O sea, de nadie, tarea de todos, tarea de nadie. Pero en realidad la iglesia no puede hacer su obra evangelizadora si los cristianos y cada uno en particular no hacemos la obra evangelística a la que Dios nos ha llamado. Y eso tiene que ver con la orientación hacia afuera. No significa que no nos edifiquemos y prediquemos y enseñemos la palabra al cuerpo de Cristo, a la iglesia, sino que también la iglesia debe ir hacia afuera, predicar el evangelio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo dice: así como el Padre me envió a mí, yo los envío. Entre muchos otros pasajes de la Escritura que nos habla precisamente de esto. En esta primera lección vas a encontrar precisamente este tema, ¿verdad?, que es como una especie de revisión a la Gran Comisión. En Ágape tenemos una visión muy sencilla y muy clara y básicamente dividida en tres partes. Existimos para amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. Todo lo que hacemos lo queremos hacer alrededor de estas tres áreas. Si vamos a los hospitales, pues es para la evangelización. Si tengo una clase para niños, es para servir a los demás, o sea, a los niños con la palabra de Dios y a las familias. Entonces, más o menos así es como lo vemos. Y si adoramos a Dios es porque tiene que ver con amar a Dios. Y cuando hablamos de predicar el evangelio, de alcanzar al mundo para Jesucristo, pues lo hemos extraído de la Gran Comisión. De hecho, los dos primeros partes de nuestra visión es amar a Dios y servir a los demás. Tienen que ver con los dos y más grandes mandamientos que Jesús mencionó, que está resumida toda la ley, dice Jesús: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es parte de nuestra visión. Y luego viene el hecho de predicar el evangelio, alcanzar a las naciones. Y esto viene de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión dice que hay que ir y predicar el evangelio. Hay que ir a las naciones, pero también hay que ir a los pueblos, a la ciudad, a las colonias, a las calles, a los lugares donde hay más necesidad.
y a las casas de los que nos abran las puertas y con nuestros amigos y en el trabajo, los compañeros y los compañeros en la escuela y donde quiera que nosotros nos encontremos, debemos convertirnos en proclamadores de un mensaje que salva eternamente nuestras vidas, que es el mensaje de salvación. Por esa razón debemos considerar la gran comisión como aquello que Dios nos ha encomendado y que lo hacemos por mandato divino, por llamado de Dios y porque queremos servirle con todo nuestro corazón. Y es por eso que estamos en este mes haciéndole esta revisión a la gran comisión. Y bueno, puse ahí que Mateo 28, del 16 al 20 es el texto base, pero yo quiero que consideren lo siguiente: la gran comisión es la razón de ser de la iglesia. Y no solamente lo dice Mateo, sino también lo dice Marcos, el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan y aún en el libro de los Hechos y aún en las epístolas nos habla acerca de la labor de la iglesia y que la razón de ser de la iglesia es el cumplimiento precisamente de la gran comisión, de predicar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios. Y bueno, pues la gran comisión es lo que Dios desea para la iglesia. A veces la gente se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para la iglesia o querrá para cada uno de nosotros? Bueno, está escrito, que seamos testimonio, que seamos luz y sal en la tierra, que llevemos la palabra de Dios. La gran comisión es la voluntad de Dios para la iglesia. El cumplimiento de la gran comisión es la esperanza que tienen y esperan las naciones, ¿no? Entonces, entre otras cosas, vas a encontrar en las lecciones del día de esta semana, pues precisamente estas actividades que hace la iglesia y estas lecciones para nuestra vida y para las células y para toda la iglesia. Y bueno, cuando hablamos precisamente de la gran comisión y hablamos de todo esto, pues siempre tenemos oportunidades para llevar el mensaje de Jesús o para exponer a nuestros amigos y a nuestros familiares al mensaje de Jesús. Esa es la razón por qué predicamos la serie Jesucristo es la respuesta. Y bueno, todavía nos faltan algunas. De hecho, ya estamos sobre la de esta semana, ¿verdad? Trabajando. Jesús responde a los dilemas de la vida y de la vida eterna, pero también cómo responde Jesús o siendo Jesús la respuesta a los grandes y más graves problemas de la vida. Yo sé que alguno dirá, bueno, ¿a poco Jesús es mejor que la pomada de la campana que sirve para todo, que la sección amarilla que funciona muy bien? Déjeme decirle, no hay comparativo. A veces lo utilizamos como una forma de hablar, pero en realidad no hay comparativo. Jesucristo es la respuesta para los problemas de la vida. Claro, hay que saber cuáles son los problemas y también hay que saber si no nos metimos nosotros en esos problemas. Pero la verdad es que Jesucristo sí resuelve problemas. Le resuelve el problema de la pobreza del alcohólico, por ejemplo, cuando viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados y Dios lo transforma. Por perdonarle los pecados y darle una transformación por la presencia de Dios en la vida del exalcohólico, Dios lo empieza a prosperar, empieza a trabajar y a ser responsable. Lo mismo sucede con el ladrón o con la corrupción o con el fraudulento o con cualquier otra cosa, porque así es. Jesucristo es la respuesta para las personas. Y es que estar atentos con las actividades, invitar a las personas a los eventos. Y bueno, yo quiero invitarles al evento que tendremos el 14 de junio, es de varones, unida para todos los varones de Ágape, de todos los ágapes, una reunión especial. Estaremos, se estará compartiendo sobre el tema de las máscaras. Y de alguno, ¿y de qué se trata eso? Bueno, vaya, además por ahí va a escuchar, ¿verdad? Que pues la idea es invitar a las personas, va a ser así como temático de lucha libre. A todos nos gustaría haber sido luchadores o boxeadores en algún momento de nuestra vida. Y bueno, el día 14 en Ágape Oriente, 7:30 de la noche. Y bueno, no se olvide también de que para fin de mes, 30 de junio, el culto unido, la reunión unida de todas las sedes en el Hotel María Dolores a las 11 de la mañana. Estaremos allí vendiendo incluso comida, ya les estaremos informando cómo va a estar la cosa. Dios les bendiga y recuerden que esta es la alforja pastoral que corresponde a la semana del 3 al 9 de junio. Hasta la próxima.